Buenos días. Señoras y señores, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Como todos ustedes saben perfectamente, hoy celebramos lo que ya es el 38 aniversario desde la aprobación de la Constitución española. Este es el pacto más importante que se ha hecho en España entre españoles a lo largo de estos últimos 40 años. En aquel momento, la inmensa mayoría de los españoles aparcaron sus diferencias y decidieron acordar unas normas de convivencia. Y desde España, desde entonces, que esto es lo que significa la Constitución española, pues se afirma la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles. Con esa Constitución entramos en Europa. Es una Constitución que garantiza nuestros derechos y libertades fundamentales como persona. Es la Constitución que ha dado lugar a la etapa de mayor progreso de la reciente historia de España. Un país que ha mejorado mucho su renta per cápita en estos años, un país que tiene un sistema, un modelo de bienestar como pocos en el mundo y sin duda alguna pues uno de los grandes países del mundo. Yo creo que con la Constitución española vivimos, para los que no lo sepan, porque no han vivido parte, sobre todo para los más jóvenes, una de las etapas de mayor progreso de nuestra historia como nación. Ahora de lo que se trata en esta legislatura es que ese espíritu de consenso, de acuerdo y de diálogo que entonces presidió las relaciones políticas entre los distintos partidos se pueda plasmar también, insisto, en esta legislatura. Esta es una legislatura en la cual la composición de la Cámara, como saben, es muy diferente a la de otros parlamentos que se constituyeron tras las distintas elecciones celebradas en España. Nadie tiene mayoría y la primera fuerza política está lejos de los 175 escaños, pero eso no debe ser un obstáculo para hacer las cosas bien, sino que por el contrario puede ser una magnífica oportunidad para trabajar todos conjuntamente. Y en este sentido yo tengo que decir que el Gobierno está satisfecho de cómo se ha iniciado este primer mes de este nuevo mandato. El acuerdo al que se ha llegado en materia de techo de gasto, objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y Real Decreto de Ingresos, creo que es un acuerdo magnífico, creo que genera confianza y credibilidad en la economía española. Esto se ve bien en Europa, el que haya habido un entendimiento en esta materia, y creo que se han hecho las cosas razonablemente. Tenemos que bajar nuestro déficit del 4,6 al 3,1. Eso es un compromiso con Europa, pero también eso es un requisito sine qua non para que continúe la recuperación económica y la creación de empleo, y pienso que ese acuerdo pues es un muy buen comienzo de legislatura. Hay control de gasto, se puede conseguir el objetivo de déficit, se mantienen los impuestos para la inmensa mayoría de los españoles y por tanto creo que hemos tomado una buena decisión el pasado viernes y espero pues que se apruebe a lo largo de este año, tanto aquí como en el Senado, para comenzar ya a funcionar el año que viene. Al mismo tiempo, el que se hayan constituido algunas comisiones o subcomisiones para hablar de temas importantes, como es la del Pacto de Toledo, para hablar de pensiones, sin duda alguna uno de los grandes retos del futuro, como es también la comisión del Pacto Educativo, la de violencia de género. En fin, creo que es positivo que hablemos, luego ya veremos si es posible llegar a un acuerdo. Nosotros lo vamos a intentar, pero insisto, si todos vemos esta legislatura no como un problema por la composición de la Cámara, que es la que es, sino como una oportunidad, pues sin duda alguna yo pienso que las cosas pueden ir bien en el futuro. ¿Alguna cosa? Si su gobierno trabajará para satisfacer las demandas de actualización de la Constitución que han ido repitiendo todos los portavoces que han pasado por aquí, de todos los partidos sin excepción. Sí, vamos a ver, la Constitución española, como le he dicho antes, creo que fue un gran acierto de todos los españoles. Antes lo he explicado y por tanto no voy a entrar en mayores detalles. La Constitución se puede reformar, como es evidente. Ya se hizo 2 veces, pero a mí me gustaría decir que evidentemente el Partido Popular está siempre dispuesto a considerar cualquier reforma que sea razonable, ¿no? Pero siempre que se trata de cambiar lo que son las normas de convivencia, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas.
La primera es importante saber qué es lo que se quiere reformar, ¿no? Eso es fundamental. Entonces hay que saber qué temas se tratan y qué temas no se tratan. Y luego también es muy importante tener una idea aproximada de cuál es el final de esa comisión en el supuesto de que se creara, ¿no? Yo creo que estas cosas conviene hablarlas y pactarlas. La Constitución, como dije antes, es el pacto más importante que se hizo en 40 años. Ha sido muy importante para todos los españoles y, por tanto, igual que se hizo en su momento, es importante saber qué se va a tocar y qué no se va a tocar. Y luego hay que fijar con claridad qué es lo que hay que preservar. A mí eso ya me parece lo más importante. ¿Y qué hay que preservar? Pues mire usted, la unidad de España, la capacidad que tienen todos los españoles de decidir lo que sea su propio país, esto es la soberanía nacional, la igualdad de los españoles hay que preservarlo, defenderlo y mantenerlo, nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales, nuestra pertenencia a Europa y desde luego los pilares básicos del estado de bienestar, que son la sanidad, las pensiones y la educación. Yo desde luego creo que todo eso hay que preservarlo, en fin, porque son pilares básicos de nuestra convivencia y porque creo que es algo en lo que estamos de acuerdo todos. A partir de ahí, evidentemente se puede hablar, pero creo que debemos ser prudentes y creo que debemos saber claramente qué es lo que queremos modificar y qué es lo que no queremos modificar, porque hay algunas operaciones en la vida de las cuales conviene conocer el principio y también el final, y sin duda alguna una de ellas es esta. Esto no es un asunto para ocurrencias, ni para historias, ni para frivolizar. Es un asunto, como se hizo en el 78, para hacer las cosas muy bien. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias. ¿Están listos? Muy buenos días. Hoy cumple la Constitución 38 años. Creo que es un momento para recordar que fue una norma que se hizo con un amplísimo consenso que nos permitió dejar atrás un tiempo de enfrentamiento, de violencia, de imposición. Conviene, insisto, recordarlo ahora, en la que algunos, y los socialistas por supuesto, planteamos reformarla. Y quiero insistir en esta palabra, reformarla, que no cambiarla, porque en España hemos tenido muchas constituciones, yo creo que desde el Estatuto de Bayona 9, y todas ellas han sido derogadas u olvidadas. Pero ninguna ha sido reformada. Yo creo que reformarla es la mejor forma de fortalecerla. Y es conocido la posición, en este caso del Partido Socialista, de hacer determinadas reformas en la Constitución, que queremos que sean evidentemente con consenso. Se necesita a otras fuerzas políticas, al Partido Popular, por supuesto, por una razón aritmética además, y se necesita a otra serie de actores políticos por razones evidentemente políticas, ¿no?, para buscar ese consenso que tuvimos hace 38 años. Así que entre los que plantean pues cambiarla de manera radical, o los que la sacralizan, que es una manera también de hacerla más frágil, mineralizarla, pues estamos los que entendemos que la mejor, insisto, fórmula para robustecerla es reformarla. Así que, además, ¿alguna pregunta sobre la Constitución? ¿Se encuentra cómodo en esa definición que hacen los socialistas catalanes de España como una nación de naciones? Y si cree usted que eso sería una solución para abordar el tema de Cataluña. Mire, desde el punto de vista político, jurídico o constitucional, hay una sola nación, que es una nación soberana, porque hay una sola y una única ciudadanía. A partir de ahí, pues habrá quien se sienta desde un punto de vista sentimental, emocional, pues miembro de una nación en otros términos. Ustedes saben que el concepto de nación en ese aspecto es muy polisémico, pero cuando hablamos el lenguaje del derecho, y estamos hablando aquí de la Constitución, pues solo puede responder un concepto, tiene que tener un significado, ¿no? Y el significado de nación, desde el punto de vista constitucional, pues no incorpora otro que el que establece el artículo 2 de la Constitución española, que nosotros no planteamos cambiar. ¿Qué lección se debe sacar de lo ocurrido en Italia, donde el referéndum ha sido rechazado
la reforma constitucional rechazada por los ciudadanos? Bueno, ya esa lección tenía que habérsela aplicado, yo creo, Renzi, de lo ocurrido antes en el Reino Unido. Bueno, los plebiscitos pues tienen estos riesgos y ahora resulta que parece evidente, ¿no?, que hay una cierta tendencia en el conjunto de Europa, y no solo en Europa seguramente, a buscar soluciones que sean, pues eso, de sí no, y sin acordar previamente este tipo de cuestiones, ¿no? Pues eso tiene unos riesgos que todos conocemos, y esperemos que esta tendencia por lo plebiscitario, por lo disyuntivo, pues se vaya amortiguando, porque resulta evidente que en Europa, y no solo en Europa, están volviendo fantasmas viejos vestidos de populismos nuevos, ¿no? Y a todos esos, pues los referéndums pues les viene muy bien, ¿no? Así que yo creo que sí. ¿Las conversaciones con Rajoy ha hablado de esta reforma de la Constitución o han llegado a algún acuerdo o alguna cosa? No, yo no he hablado de la reforma de la Constitución. Nosotros plantearemos que se haga, por supuesto, en su día una subcomisión. Previamente lo que buscaremos será el consenso para que efectivamente se haga o se forme esa subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional, y se busquen los consensos por los que hacer esas reformas a las que antes me refería. Nada más, muchísimas gracias. No es de la Constitución, pero bueno, simplemente que no es de la Constitución. Sobre los presupuestos en Asturias, un poco sobre los presupuestos en Asturias, un poco ver cómo están las opciones de que salgan. Eso no tiene nada que ver con la adelante. Constitución. Ya, lo sé, pero ya aprovechando que está aquí, ¿cómo ve las opciones de que salgan adelante esa aproximación al Partido Popular? Se le ha planteado ahora la abstención. ¿Cómo puede influir en los acuerdos para Asturias, esos acuerdos a nivel nacional? Pues yo creo que no influyen en absoluto. Una cosa es el Gobierno de España y otra, y bien distinta, Asturias, donde además el arco parlamentario tiene muy poco que ver con el nacional, ¿no? Por tanto, bueno, allí nos movemos en otro ecosistema político que no es el mismo, y que nadie quiera establecer una relación entre lo que ocurre en España y el papel que yo pueda tener como dirigente interino del Partido Socialista, y lo que estamos haciendo en Asturias, buscando un acuerdo efectivamente, pero amplio, para poder tener unos presupuestos este año. Además, muchas gracias. ¿Qué diferencia el sistema federal del Estado de las Autonomías? ¿Perdón? ¿Qué se diferencia el sistema federal que propugna el PSOE del Estado de las Autonomías? Mire, se lo voy a explicar. A ver si tengo tiempo, porque eso... A ver, en realidad las autonomías, el sistema de las autonomías es de carácter federalizante, ¿no? Eso está claro. Si lo piensan ustedes, la Constitución no dice nada ni de cuántas comunidades podía haber. Hay 17, podía haber 3 o podía haber 20, ¿no? Todo se desarrolló luego con leyes ordinarias u orgánicas, por el principio dispositivo, y ahora tenemos un sistema de corte federal muy imperfecto, en el que no están ni siquiera, digamos, las competencias bien delimitadas, y una Constitución que no es federal. Es decir, mejoremos nuestro sistema, que es de corte federal, perfeccionándolo, y adaptemos la Constitución de tal manera que efectivamente esté en sintonía con el propio sistema y sea una Constitución federal, ¿no? De eso se trata. No es nada fácil, pero bueno, yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias.